Bienvenidos antes de nada al grupo, ¿no? Como ha comentado Miguel. Como ya hemos hablado con alguno de vosotros, la intención de este grupo es dar un poco una visión de lo que son los microservicios, problemáticas asociadas y demás, ¿vale? Este soy yo, Alberto, como ha comentado Miguel, arquitecto de software de Paradigma. ¿Eso qué significa ser arquitecto de software? Básicamente me dedico a pintar cajitas, entonces tengo unos colorines. Gracias a que soy arquitecto digital, pues lo hacemos en PowerPoint y así con PowerPoint podemos hacer cajitas como si fuesen plastic decor, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de este grupo? Bueno, dar a conocer las arquitecturas basadas en microservicios, estudiar cuáles son las best practices, analizar problemáticas y encontrar soluciones, una visión de cómo se crearía un proyecto completo basado en microservicios y sobre todo cómo esta arquitectura basada en microservicios se debería convertir en algo que pudiese llegar a ser una plataforma empresarial, ¿vale? Vamos a empezar un poco por el medio, es decir, lo suyo sería haber empezado, ¿no?, por conocer arquitectura de microservicios, ver best practices y por último terminar por las problemáticas. Como no queríamos intentar empezar con un tema que fuese un poco más interesante, que fuese más candente, pues entonces nos hemos metido con las problemáticas directamente, ¿vale? Un genio de nuestro tiempo dijo una frase en un programa de divulgación científica que dice que cuando la cuerda viene cubierta de mierda hay que agarrarla con los dientes, y eso es lo que va a hacer que nuestro proyecto salga bien, ¿vale? Es decir, problemas nos vamos a encontrar siempre, vamos a intentar encontrarle todas las soluciones. ¿Qué es un microservicio? Esto va a ser la única parte que va a ser más básica de toda la charla, ¿vale? Descripción, pues bueno, aquí nos quedamos con que el lenguaje puede ser agnóstico y procesos independientes. Está hablando aquí un poco del tamaño, ¿no? Pues el tema de micro por algo será, ¿no? Después ya veremos cómo los tamaños son un tanto relativo, como todo, y que después son altamente desacoplados, ¿vale? Estas son las principales premisas que tenemos a la hora de construir un microservicio. Tenemos esta página de 12 Factor App, no sé si la conocéis, que lo que nos indica son un poco las bases en las que un software service debería de tener, ¿vale? Que si buscáis 12 Factor Apps os va a encontrar la página donde os va a indicar todos estos temas que vemos aquí. De aquí, sobre todo más relacionado con los microservicios, a mí siempre me gusta prestar atención en la parte de la configuración. La configuración tiene que ser algo que está centralizado. Un microservicio en principio por su propio funcionamiento, por el tema de que sea algo desechable, ¿no? En este caso la novena, necesitamos que en tiempo de arranque se configure automáticamente, por lo tanto vamos a tener que tener un repositorio de configuración central. El ciclo de vida, construir, desplegar, ejecutar. Una de las gracias de los microservicios es que el desarrollo sea infinitamente más ágil. No queremos nuestro monolito sobre el cual hacemos 3 pases a producción al año, ¿vale? Intentamos crear componentes mucho más pequeños, que sean mucho más contenidos, porque solamente van a saber hacer X cosas, pero sobre esas X cosas van a ser los expertos. Gracias a esa expertise, gracias a ese elemento componente que va a ser mucho más pequeño, los desarrollos son mucho más ágiles. Y necesitamos que este ciclo de construir, desplegar, ejecutar sea totalmente continuo, ¿vale? Después vemos por arriba parte de concurrencia, que también es imprescindible, parte de historiales, bueno, vamos a ir viendo alguna cosita más. Vale, cuando se está construyendo los microservicios, muchas veces te dicen que cada microservicio tiene que tener su base de datos, bla, bla, bla. Bueno, a nivel funcional, realmente cuando hablamos de microservicios estamos hablando de dominios. Es decir, cada microservicio tiene que ser experto en una cosa. ¿En qué? En su dominio. Tiene que ser el experto que sepa manejar ese dominio, ¿vale? Bien, aquí tenemos un conjunto de dominios. Cada microservicio no tiene por qué contener un único dominio, no puede solamente ser experto en un dominio, sino que tenemos lo que se llaman agregados. Es decir, estos dominios que componen nuestra aplicación a nivel funcional, los vamos a ir agregando para construir servicios. Esto es una de las principales soluciones que nos vamos a encontrar a la hora de manejar transaccionalidad. ¿Por qué? Porque si un servicio es capaz de gestionar todo este dominio, como es ese microservicio, tiene su propia persistencia, es capaz de manejarlo de forma transaccional. Vale. Por tanto, aquí nos encontramos con la primera clave para eliminar la problemática de las transacciones distribuidas, ¿vale? Que es diseñar estos microservicios para que el conjunto de dominios, el agregado de dominios que ese microservicio maneje, nos pueda evitar la transaccionalidad. Sin embargo, en algún momento nos vamos a encontrar con esta situación. Es decir, por mucho que intentemos diseñar de forma correcta esos servicios para que agrupen estos dominios que hemos definido, siempre va a haber interrelaciones entre ellos, ¿vale? Bien, es aquí donde entran en juego todas las técnicas y demás que vamos a ver para el tratamiento de estas relaciones y poder, de alguna forma, hacer ese elemento de transaccionalidad distribuida que estamos buscando. ¿Qué es una transacción? Bueno, esto es la definición de la Wikipedia, ¿vale? Nos quedamos con que tiene que ser atómico, que tiene que ser durable y que tiene que ser independiente, ¿vale? Una transacción realmente es esto, ¿no? Todos lo conocemos ya, todos al final aquí ya hemos trabajado de alguna forma con el software, al final lo que tenemos es un estado consistente, queremos llegar a otro estado consistente a base de una serie de operaciones que, cuando hagamos commit, nos aseguremos que esa consistencia se mantiene, ¿vale? En este caso, si tenemos una aplicación normal, tenemos nuestro monolito, ¿vale? Pues cada una de esas peticiones a una transacción, hacemos lo que
sea necesario contra esa base de datos que nos da la transaccionalidad, una transaccionalidad ACID. En caso de que haya problemas, echamos para atrás, echamos el rollback, ¿vale? Esta operación, el rollback, es la que siempre nos va a suponer un problema, es decir, en el happy path nunca hay problemas, ¿no? Tú vas ejecutando todas las acciones de seguida y ya está. El problema es, ¿qué pasa si hay algún error? ¿Vale? Ese rollback es el control Z que siempre anhelamos muchas veces de la vida real, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones de esta donde sería maravilloso poder hacer un control Z y deshacer esa transacción? Cuando estamos en código, pues ya hemos visto en una aplicación monolítica es mucho más sencillo. ¿Pero por qué hace falta el rollback? Porque muchas veces fallamos incluso en lo más básico, ¿vale? La cosa más tonta, pues ahí también la liamos. Bueno, ahora saltamos a la parte de la transaccionalidad distribuida, es decir, si ya antes teníamos problema con el tema del rollback, que bueno, en este caso el sistema de persistencia no lo solucionaba, nos encontramos con que encima ahora tenemos que distribuir esto por todos lados. Vale. Una transacción distribuida es intentar que un evento sea capaz de cambiar dos o más orígenes de datos, ¿vale? Eso he cogido un poco con pinzas esta descripción, ¿vale? Pero bueno, más o menos van por ahí los tiros. A la transacción normal que hemos descrito anteriormente, es decir, con su propio rollback en caso de que haya problemas, añadimos esto aquí, yo no sé si lo conocéis, son las, bueno, se ve un poco como el culo, pero son las falacias de los sistemas distribuidos, de la computación distribuida. En esta te cuenta que es una falacia pensar que la red siempre va a estar, que en caso de que haya desconexión los tiempos van a ser aceptables, no vas a encontrarte con un lag, mil y una cosas que te definen aquí este compendio, ¿no?, de problemas que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar tu sistema distribuido. Muy bien, es decir, básicamente lo que queremos hacer es esta transacción, que antes más o menos parecía simple, ¿no?, el mismo mecanismo, un estado consistente hasta un estado consistente final con su commit, transportarlo a esto. Es decir, tenemos un sistema distribuido donde los microservicios se van llamando a unos a los otros, pero ojo, tenemos las mismas peticiones, es decir, queremos que ocurra exactamente lo mismo, que si llega una petición y entre medias del camino sucede un problema, queremos poder la alfombra, queremos poder echar para atrás, ¿vale? Es decir, esto estamos añadiendo otro nivel de complejidad extra. Ya no solamente pensemos que de repente la comunicación este microservicio cae, que ya puede ser un problemón, sino que simplemente el hecho, por el tema funcional, esa transacción tenga que ser deshecha, ¿vale? Antes poníamos un ejemplo de casos de la vida real, ¿no? Pues a mí me gusta mucho identificar estos casos. En la vida real eso pasa y pasa todavía mucho más. Es decir, en este caso el rollback en la vida real es muchísimo más complicado. Tenemos este ejemplo, ¿no?, que todos conocéis, y a los 3 días pues se va. ¿Cómo echas para atrás esta operación? Imposible, ¿vale? Vale, vamos a ver primero unos conceptos y luego una serie de técnicas que nos van a ayudar a, más adelante, ver cómo son esos procesos que podemos para simular estas transacciones distribuidas. Conceptos. El commander es el encargado de transacción distribuida, conoce las instrucciones a ejecutar y las coordina, ¿vale? Bueno, pues vamos a tener un elemento que va a ser como una especie de coordinador. Los reintentos, una de las fórmulas, entre comillas, por llamarlo de una forma, en la cual tenemos a los microservicios de intentar paliar esas necesidades de rollback, es simplemente reintentar. No sé si tenéis mucha experiencia con microservicios, pero una de las capacidades del microservicio es que el microservicio es desechable. Tú tienes en tu sistema 3 instancias del mismo microservicio. Si uno falla, pues bueno, ya la siguiente petición otro se encarga de ella, ¿no? Existen mecanismos, tenemos el circuit breaker y demás, por si queremos cortar circuito en caso de que haya problemas, tenemos un montón de técnicas, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces simplemente reintentando, como ese reintento a lo mejor va a otra instancia, pues a lo mejor funciona. Así que es una de las soluciones más cutres, pero bueno, oye, ahí está. Esos reintentos nos llevan a un problema, que es la idempotencia. Es decir, si nosotros en un momento dado, el caso que poníamos, la primera operación falla y simplemente reintentamos, joder, a lo mejor estamos haciendo la operación 2 veces, o 3, o n. Es decir, la idempotencia es esa propiedad que es capaz de hacer algo 2 veces y obtener un resultado final como si solamente lo hubiese hecho una. ¿Vale? Eso lo veremos a continuación. Y por último, un tema que va a estar siempre ahí, que en todas las soluciones que vamos a proponer, que es la consistencia eventual. La consistencia eventual es que tras la ejecución de una operación de sistema se logra un estado de consistencia en una cantidad de tiempo que no es 0. Por lo tanto, siempre vamos a tener que jugar con eso, ¿vale? Es decir, siempre va a existir ese lag en estas transacciones distribuidas desde que la operación se ha lanzado hasta que el sistema se vuelve a recuperar y ya todo es consistente, ¿vale? Primera técnica vamos a ver, el tema de logs transaccionales. No sé si alguno conocéis qué son los logs transaccionales. Los logs transaccionales son un mecanismo que, por ejemplo, se utilizan cuando intentamos integrarnos contra un sistema legacy. Este log transaccional lo genera un sistema de persistencia, una base de datos, Oracle lo genera, Postgres lo genera, Mongo lo genera, Couchbase, todos lo generan a partir de una determinada versión, ¿vale? Lo que hace es, ponemos este caso, ¿no?, que es, como decía, el caso típico es que nos queremos integrar con un sistema legacy. Tenemos aquí nuestra nueva aplicación,
estupenda, con sus microservicios estás haciendo sus cosas de microservicios y sus persistencias. Y lo que pasa es que nos queremos integrar con esta aplicación legacy. Vale. Ponemos una serie de requisitos. Primero, que el sistema replicar, el sistema legacy, este de aquí, no lo queremos sobrecargar, porque ya está reventado. Esto es un caso súper típico. No sé si vosotros os dedicáis a alguna consultoría, pero muchas veces dicen, no, mira, te tienes que integrar contra esto, pero esto no lo toques, porque como lo toques, revienta. Es decir, no puedes ni intentar apificar la base de datos, que a lo mejor sea lo más sencillo para poder atacarla, hacer tus consultas, nada. Eso no lo toques, porque encima, esto lo ha hecho otro proveedor, y si empiezas a tocar tú, pues a lo mejor tenemos problemas con el otro proveedor, ¿vale? Es un caso súper típico. No aumentan los costes, es decir, tú puedes decir, joder, pues aumenta la base de datos, no, ponle más máquinas ahí, ponle más chiche y ya está, pero es que a lo mejor no se puede. Queremos que sea una solución reactiva, eso significa que si esta base de datos cambia, queremos enterarnos, no queremos estar haciendo ping, oye, has cambiado, oye, has cambiado, oye, has cambiado, ¿vale? Queremos una solución que sea reactiva. Queremos que sea a tiempo real, esto por supuesto es mentira, ¿vale? Queremos que sea cerca de tiempo real en la medida de lo posible. Queremos que sea transparente en las aplicaciones actuales, es decir, no queremos tampoco cambiar esto, porque no sería súper sencillo, ¿no? Dice, joder, pues que cada vez que algo cambie, te lo envíe para acá y que luego persista. Bueno, solucionado, pero no, la aplicación legacy no la podemos tocar. Ups, ahí va. Y por último, queremos tener una consistencia de los datos, eso significa que si esto cambia, esto se tiene que enterar, y si esto cambia, este se tiene que enterar, ¿no? Es decir, esa sincronización de datos tiene que ser en los dos sentidos. Vale, pues los logs transaccionales lo que hacen es que la base de datos, cada vez que ejecuta una operación, una transacción, cada vez que la cierra, escribe por algún canuto, ya bien sea un fichero, o algunos a lo mejor son más simpáticos y te lo escriben por una cola JMS, o alguno incluso te da un canuto directamente al cual te puedes suscribir y recibir toda esa información. Depende del sistema de base de datos, aplicas unos productos u otros, y la cuestión es que más o menos consigues enterarte de qué es lo que está pasando en la base de datos, ¿vale? Entonces, aplicando esas técnicas, como digo, casi todas las bases de datos más o menos modernas lo tienen, podemos poner un pequeño módulo de ingesta que se entere de esos cambios. Que estamos leyendo un fichero y, oye, mira, este fichero ha cambiado, vale, acabamos de recibir un insert. Ese insert lo enchufamos por una cola, queremos que sea síncrono, evidentemente, al otro extremo de la cola ponemos algo que lea, un ETL, que transforme y que lo enchufe en nuestro nuevo sistema. Y para lo contrario, pues lo mismo. Tenemos un sistema de ingesta, ya que esto lo estamos construyendo, podemos hacerlo más simpático, ¿no? Que cada vez que queramos escribir algo en base de datos, además lo publique en la cola, por ejemplo. ¿Para qué liarnos otra vez con los logs transaccionales y demás, que al final es un Cristo, ¿vale? Los logs transaccionales, sin embargo, tienen un problema, y es que ten en cuenta que lo que estamos recibiendo son los cambios en base de datos cuando tú haces un insert en una tabla. Es decir, tú no recibes un insert diciendo que el usuario fulanito ha comprado el producto X, no. Tú lo que recibes es que el identificador de usuario 3 ha comprado el elemento 4 con un número de cantidades 5. Es decir, lo que estamos recibiendo son datos que son súper a bajo nivel, ¿vale? Por lo tanto, es un problema, luego, esos datos de bajo nivel, intentar darle una entidad de negocio como para poder hacer que todo esto de aquí se entere realmente de lo que está pasando. Es decir, nos ayuda por un lado, pero nos está dando una serie de problemas por otro, porque es muy de bajo nivel, ¿vale? Nuevamente, ejemplo de la vida real. A mí me encantan los ejemplos de la vida real, ¿vale? En este caso, este ejemplo sería el de mi portero. El portero, el cabrón se entera de todo, quién entra, quién sale, quién sube, quién baja, es una máquina, eso sí, es rumano, no se entiende un carajo, ¿vale? Pues más o menos es lo mismo, se está enterando de todo lo que pasa, pero la comunicación como tal no es muy fluida con él. CQRS, esto de aquí, pues bueno, aprovechamos al señor Fowler que nos cede esta imagen tan bonita, ¿vale? En un sistema tradicional, lo que tenemos es un modelo de datos, tendremos a alguien que ejecuta, consume, produce algo, es decir, en este caso una UI o otro sistema que esté atacando a nuestro sistema. Ese modelo de datos se persiste y cuando queremos recuperarlo, pues leemos ese modelo de datos y ya está, ¿vale? Esa es la forma normal, la habitual. Muy bien, en CQRS lo que te dice es que en muchas ocasiones es conveniente separar el C, que es command, de la query, es decir, de lo que es la petición. Entonces, todas las operaciones, pues lectura, justo esa no, vale. La inserción, el update o el delete, va a trabajar con un modelo de datos que es distinto al de la lectura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así hacemos que sea más eficiente. Supongamos que a la lectura queremos enriquecer los datos con algún tipo de dato extra, porque lo que se va a mostrar en la visualización y demás. Muy bien, separamos en dos modelos de datos, ¿vale? Es así de simple, o sea, no tiene más chicha, ¿vale? Por lo tanto, tenemos command, la parte de inserción y demás, query, la parte de visualización o de búsqueda, ¿vale? Caso de vida real, pues mi habitación, yo no sé cómo lo hago, yo metía mierda por doquier y mi madre era capaz de recuperarla siempre de ahí, ¿vale? Pues caso de vida real. Event sourcing, el ejemplo del trenecito. En una aplicación normal, supongamos que queremos calcular la ocupación del tren en un determinado momento. Muy bien, pues tenemos nuestro trenecito, tenemos en la primera parada, pues suben 10, por lo tanto, almacenamos en la persistencia, en la base de datos, ocupación 10. Siguiente parada, suben 2 y bajan 8, pues bueno, la ocupación la persistiremos como que la ocupación es 8.
Siguiente parada, suben 5, bajan 7, pues ocupación 6, así hasta llegar hasta el final, ¿vale? Este es el método normal. En cualquier momento, ¿cuál es la ocupación en la parada 3? Bueno, el destino, pues ocupación 0. En la 1, pues ocupación 8. Vale. Cuando pasamos a event sourcing, lo que hacemos no es almacenar esta ocupación, sino que lo que almacenamos son esos eventos que han provocado un cambio en la ocupación. Es decir, en el origen, cuando antes subían 10, ahora lo que hacemos es que almacenamos el suben 10. Cuando en la siguiente suben 10 y bajan 4, lo que almacenamos son esos eventos de subida y de bajada, ¿vale? ¿Cuál es la problemática de esto? Pues que si en algún momento queremos calcular la ocupación, no la tenemos en ningún sitio. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la ocupación? Pues, bueno, esto aquí es una parte gris más oscura, que se ve de puta madre, como podréis observar, ¿vale? Donde hay una flechita así y luego baja, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos calcular la ocupación en una parada, tenemos que recorrer todo el histórico para saber cuál es la ocupación actual, ¿vale? Claro, esto pensaréis, joder, te está cargando totalmente el rendimiento, es decir, el rendimiento de esto va a ser súper triste porque para hacer una lectura que sería la ocupación tienes que recorrerte todo el histórico. Por supuesto, tampoco se va a ver el gris, ¿no? Pues aquí hay una barrita que baja por aquí porque lo que nos dice es que podemos calcular un snapshot, ¿vale? Imagina que aquí hay una flechita que hace así y que luego sube otra vez para acá, ¿vale? Muy bien, lo que vamos a hacer es poder calcular snapshot, es decir, podemos decirle, mira, cuando queramos saber la ocupación, mi último snapshot es de la parada 2, a partir de ahí cuenta. Bueno, pues ya tenemos un dato y a partir de ahí solamente tenemos que sumar el resto que nos sirva, ¿vale? Esto, pues, pensar en una aplicación de pagos, pues al final tú tienes todo el listado de pagos, generalmente no calculas cuál es el saldo final, sino que cada vez que lo quieras calcular, pues haces el recorrido de todos los pagos y ves cuál es el resultado final, ¿vale? Con un snapshot lo que haría sería, pues a lo mejor a final de día, calcular ese snapshot para todas aquellas cuentas que quieras, ya tienes el final del día, con lo cual el saldo al día siguiente tienes el snapshot más lo que haya estado haciendo desde ese momento, ¿vale? Bueno, problemática, aplicación de eventos ante, bueno, pros, que lo que estás publicando son eventos, una arquitectura orientada a eventos, que eso, bueno, ya será para otra charla, ¿vale? Pero eso en principio está cogiendo ahora mucho auge. Identificar los cambios de estados, pues por el tema de auditoría, está claro que aquí tienes controlado cuánto están subiendo y cuánto están bajando, si me apura, ¿no? Podríamos, en vez de ver cuántos, sino quiénes son los que están subiendo y quiénes son los que están bajando. Los eventos pueden utilizarse para otros propósitos, envío de notificaciones, pues fijaos, si hubiésemos sabido quiénes suben y quiénes bajan, podemos decirle, cuando estemos en la penúltima parada, avisamos a todos, de oye, que es la penúltima, puesto que ya sabemos quiénes están dentro del tren. Y bueno, el almacenamiento histórico y el almacenamiento de elementos sencillos, ¿por qué? Porque al final es un evento, suben tantos, bajan tantos, ¿vale? Esto, bueno, si lo llevamos a un ejemplo más útil, ¿no? Pues obviamente el elemento tan sencillo no será, pero siempre va a ser más sencillo que intentar hacer el cálculo y guardar el elemento final. Contras, curva de aprendizaje, porque estás cambiando todo el modelo. Es decir, todos estamos acostumbrados a que si lo que quieres guardar la aplicación, si lo que quieres es tener la ocupación, joder, pues guarda la ocupación. Por lo general, bueno, para estas cosas suele utilizarse un tipo de message broker y en muchos de ellos no te garantiza que un evento llega solamente una vez. Es decir, te garantiza que llega, pero no sabes cuántas. Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla, ¿vale? Necesitas hacer cosas artificios, en este caso snapshot, para no cepillarte el rendimiento. Y por último, ¿qué pasa si quieres hacer un join? Claro, aquí imposible. Es decir, tendrás que imaginarte o idearte una forma para hacer un join dentro de un chorizo de eventos, que obviamente no nos lo va a permitir, ¿vale? Se puede apañar con los snapshots, se pueden hacer trucos y demás, pero bueno. De momento, pros y contras del tema del event sourcing, ¿vale? Vale, nos metemos por fin en el tema de transaccional distribuida. Primero, no intentéis esto al trabajo. ¿Por qué? Siempre que podáis evitarlo, porque es un Cristo. Entonces, siempre que podáis evitarlo con todo el tema que hemos visto antes de los agregados, dominios agregados y demás, os va a reducir muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Muchas veces simplemente examinando el modelo de datos que maneja toda la aplicación, veis ahí algún camino para intentar evitar esta solución, ¿vale? No sé, los proyectos con los que estado hablando antes de que muchos de vosotros llegaseis, de por qué habíais venido a este meetup y demás, con lo cual no sé muy bien qué tan grande o tan pequeño es ese volumen de microservicios con los que soléis trabajar, ¿vale? Al final, si el volumen es pequeño, muchas veces se puede evitar. Cuando eso empieza a crecer, es cuando entonces vamos a intentar aplicar todas estas técnicas, ¿vale? Pero recordad, siempre que se puede evitar, evitadlo. Vale, la primera, yo aquí le he puesto el nombre, el yo del futuro. Es decir, tenemos un microservicio que, bueno, en total hace llamadas a otros 3 microservicios. Pensemos que persistencia, porque si es solo lectura, obviamente no vamos a necesitar una transacción para nada, ¿vale? Entonces, estamos intentando almacenar ese microservicio en 3 sistemas de persistencia distintos. ¿Por qué? Porque llama a 3 microservicios. ¿Vale? Cuando todo va bien, nuevamente el happy path, todo esto es feliz, esto es maravilloso, esto funciona como un tiro, así que no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos falla? ¿Vale? Ahí es donde nos encontramos con el problema. ¿Qué pasa en esta situación?
No voy a preguntar, pero estoy seguro que más de uno y más de dos habéis encontrado esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en muchos casos? Pues, joder, lanzas un stat trace de puta madre y seguro que alguien se pondrá a mirarlo para intentar solucionar esa problemática e intentar echar para atrás algo por el estilo. Esto está muy feo, esto así no, esto así mejor evitarlo porque delegar al yo del futuro que solucione esa problemática, así que, aunque muchas veces sucede, pero bueno, intentemos evitarlo a toda costa, ¿vale? Vale, aquí lo que vamos a intentar es una técnica para conseguir consistencia eventual. Supongamos un sistema de pagos, es decir, por un lado tú tienes tu microservicio que con tu agregado es capaz de gestionar todo el sistema de pagos, ¿no? En el mundo ideal vamos a hacer un microservicio que es capaz de hacer eso y que podemos seguir llamándolo micro, ¿no? Que va a ser un monstruo enorme, y que de alguna forma, una vez el tipo haya pagado, joder, tienes que avisar al microservicio de envío para que envíe el paquete, ¿no? Acaba de pagar, pues que le envíe. En ese caso se puede aplicar algo así. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una consistencia eventual. Es decir, necesitamos que en algún momento el sistema de envío se entere de que este señor ha pagado y que por lo tanto se le haga el envío, ¿vale? Nuevamente, en el Happy Path, eso será inmediato, no habrá problemas, pero ¿qué pasa si eso no sucede? Es decir, necesitamos, por un lado, que nuestro microservicio de pagos almacene en base de datos y que además envíe, pues en este caso hemos puesto un message broker, ese evento de decir, oye, este tipo ha pagado. Fijaos que son dos operaciones, pero nosotros esas dos operaciones necesitamos hacerlas de forma transaccional, es decir, nos tenemos que asegurar que o suceden los dos o ninguna, es decir, no vas a enviarle el paquete al tío si no ha pagado, y si no ha pagado y no le envías el paquete, pues va a haber problemas, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues fijaos, lo que hacemos es que el microservicio, es decir, por aquí este sería el que comenzaría, lo que hace es que va a leer los datos que le hagan falta de la base de datos, y en vez de escribir directamente, lo que va a hacer es publicar un evento. Este evento, pues tendremos nuestro message broker, nuestros topics y demás pregenerados, y lo que hacemos es que a esos topics le vamos a marcar dos consumidores. Uno, el consumidor que realmente va a hacer la escritura sobre que esa persona ha hecho el pago, y otro, que es el que se va a enterar de decir, oye, este se supone que ha pagado, le envío el paquete, es decir, este sería el de pago, y este de aquí sería el de envío. Y este de aquí es el artefacto que ponemos entre medias para hacer la persistencia. Con eso nos garantizamos que, en el peor de los casos de que algo falle, en este message broker tenemos el evento de que el tipo ha pagado está almacenado en el message broker. De alguna forma, antes, después, si todo revienta, alguien se enterará en algún momento, intentará recuperar todos los mensajes que haya aquí almacenados, pero con esto estamos consiguiendo asegurar que tanto este como este, en algún momento, ¿no? Volvemos a ver el tema de la eventualidad, se entere de que ese tipo ha pagado, por lo tanto ejecute lo que tenga que hacer, ¿vale? Por un lado, almacenar, pues que el pago en sí, facturación, bla, 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 y por otro lado, el envío del paquete, ¿vale? ¿Qué hace? Pues que garantía de que la base es actualizada, la base de datos, y el evento es publicado, publicación de eventos de negocio de alto nivel. ¿Por qué? Porque, joder, aquí podemos decirle toda la información que nosotros queramos, información del tío que ha pagado, dirección de envío, aquí podemos meter en un evento, joder, toda la información que nos va a hacer falta, tanto para este como para este. Nuevamente nos encontramos con el problema de la consistencia eventual, y el problema es que un servicio no puede leer de forma inmediata su propia escritura. Es decir, cuando el tipo ha pagado, hasta que este no haga su trabajo, no le va a aparecer, oye, que has pagado y que por lo tanto se te va a enviar. Es una problemática, tenemos aquí un lag, que puede ser, si todo va bien, ¿no? Pues en principio va a ser casi inmediato, pero que no sabemos si, en caso de que vaya mal, cuánto tiempo va a tardar. Así que, principal problemática, pues que un servicio no puede leer de forma inmediata su propia escritura, ¿vale? Es decir, el clic sobre el botón de compra, pues a lo mejor cuando vuelves a mirar tu cesta, pues a lo mejor el elemento está todavía ahí, o no se te ha añadido como uno de los elementos que has comprado, cosas por el estilo, ¿vale? Bueno, uno de los mecanismos que se hace, ¿vale? Otro mecanismo, pues lo que tenemos es un microservicio que va a leer y escribir. Aquí aplicamos, aunque no lo leáis bien, ¿no? Ahí está el tema de logs transaccionales. Es decir, nuestro microservicio de pagos inserta en la base de datos que ha pagado. Muy bien, tenemos algo que está chupando de esa base de datos los logs transaccionales sobre pagos, aplicando la técnica que hemos hablado antes de lectura de los logs transaccionales. Esos logs procesan, hacen lo que tengan que hacer, se meten en un message broker y, de alguna forma, el de envíos, que sería este de aquí, se enterará de que ha pagado, ¿vale? Es decir, aprovechamos esos logs transaccionales sobre la base de datos para leer y enviárselo al microservicio de envíos. Nuevamente, si algo falla, es decir, esto no puede fallar, esto es transaccional, esto es una transacción así, de eso no va a fallar, muy bien. Si por aquí fallase, pues los logs transaccionales ya se tratarían de una forma distinta, el message broker, los elementos que tuviesen se tratarían de una forma distinta, pero sabemos que de forma eventual ese mensaje que nosotros hemos dicho de que fulanito ha pagado va a llegar al servicio de envíos, ¿vale? La verdad podría haber puesto pagos y envíos, que sería mejor que microservicio 1 o 2, pero bueno.
Primero, no requiere cambios en la aplicación actual, es decir, esto aquí probablemente lo consigamos mantener tal y como estaba hasta ahora. Eventualmente consistente, la problemática que hayamos visto en los casos anteriores, y los de ingesta de datos de bajo nivel deben ser convertidos a elementos de negocio de alto nivel. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con el problema del portero rumano. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de unos elementos que son inserciones en base de datos. Es decir, necesitamos de alguna forma darle consistencia, darle capacidad de que sea un elemento de negocio para que éste se entere lo que tiene que hacer, ¿vale? Que es la problemática que veíamos antes cuando veíamos los logs transaccionales. Vamos a intentar darle una pequeña vuelta a esta última técnica para intentar evitar al rumano. Entonces, lo que hacemos es, primero hacemos una escritura sobre la base de datos, abriendo una transacción ACID, guardando el mismo dato que se guardaba antes, pero es que además también vamos a guardar ese evento de negocio que está llegando por aquí. Es decir, lo que guardamos son dos cosas: el dato como estaba antes, correspondiente a que el fulano ha pagado, pero es que además también almacenamos ese evento de alto nivel. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que en los logs transaccionales lo que vamos a leer son esos eventos de alto nivel. ¿Para qué? Para solucionarnos el problema de la complejidad por ser de bajo nivel los datos que estamos almacenando. Esto es una transacción ACID, simplemente lo almacenamos en dos tablas. Lo que hacemos con las transacciones es leer de esa segunda tabla y el resto del mecanismo es igual. Ventaja, pues que este señor de aquí, es decir, el de los envíos, lo que está recibiendo es un elemento de mucho mayor nivel, con lo cual va a ser mucho más fácil de tratar por su parte. Esto es un apaño al caso anterior, ¿vale? Escritura de datos y eventos en transacción ACID, ingesta de eventos de alto nivel, no es necesaria la conversión de elementos de negocio de alto nivel, puesto que ya lo estamos almacenando. Problema, porque estamos haciendo cambios en la aplicación original. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle que además de guardar ese dato de bajo nivel, guarde el evento que nos va a ayudar luego. ¿Vale? Antes nada, si queréis interrumpirme en cualquier momento, me decís, ¿vale? Vale, ahora ya empezamos con una de las técnicas, es decir, eso son más o menos soluciones para casos concretos, como era el de los envíos y demás, donde realmente no importa mucho el hecho de que el envío se ejecute 1 hora más tarde o 2 minutos más tarde, ¿vale? Estas son las técnicas que más se utiliza, que es el tema de las sagas, ¿vale? Lo que hacemos es, vamos a dividir esa operación que nosotros teníamos para llamar a distintos microservicios como si fuese una máquina de estados. Vamos a poner un controlador, el commander que veíamos al principio, pues era ese microservicio que está arriba, que es el que recibe la operación desde el principio. Entonces dividimos esas operaciones como si fuese una máquina de estados para conseguir que ese estado vaya transitando y vaya ejecutando todas las operaciones que debe de forma secuencial. Si, puesto que el commander sabe en qué situación está nuestra máquina de estados, podemos saber si la operación ha ejecutado de forma satisfactoria o no, ¿vale? Entonces, la operación se divide en múltiples fases de estados, el microservicio iniciador trata la operación como una máquina de estados, y por último, el estado transita siempre y cuando sea satisfactorio, ¿vale? ¿Qué sucede? Claro, decir, al final el happy path no es muy sencillo. ¿Qué sucede si ese happy path no, se rompe? Es decir, ¿qué sucede si en algún momento ha habido un error? Pues que todos estos microservicios que nosotros estamos utilizando para persistencia es necesario crearles un mecanismo de compensación, es decir, necesitamos algo que desde nuestro commander, cuando detecte que ese problema se ha sucedido, decirle al microservicio, oye, deshaz la última operación que has realizado, ¿vale? Es decir, lo que necesitamos es nuestro mecanismo de compensación para volver, en este caso, esa situación de consistencia que teníamos al principio a su estado, cuando, fijaos, ya habíamos llevado una parte del recorrido, ¿vale? El principal problema de este mecanismo de sagas es que, ¿y si el mecanismo de compensación falla? Es decir, si este de repente aquí falla, claro, este de aquí no estás consiguiendo hacer que este de aquí vuelva a su estado original. Por tanto, ya tenemos ahí los reintentos, tenemos un mil y un apaños que intentar realizar para deshacer esta operación, ¿vale? Aún así, este es uno de los mecanismos que más se utiliza comúnmente, ¿vale? Que es el tema de deshacer. ¿Y qué mecanismo utilizarías para la compensación? Otro insert. Es decir, tú tienes un insert que es fulano ha hecho un pago, pues haces otro insert que diga fulano el pago no se ha efectuado adecuadamente, ¿vale? Generalmente intentad evitar los update o los delete, siempre insert. Nos meteríamos en la parte de sourcing, es decir, ¿la operación se ha completado? Pues dependerá de todos los estados que tengas, viendo cuál es el estado final, ¿vale? Es decir, es mucho más sencillo, si tú quieres, yo qué sé, comienzo del pago, el pago se contacta con el sistema X para hacer el pago, este falla, aquí ya hemos persistido el pago, pues haz otra inserción anulando esa persistencia que has hecho originalmente, ¿vale? Por primero tienes auditoría, te permite saber qué es lo que ha pasado, la trazabilidad es más sencilla, pues
Sí. Lo que pasa es que hay veces que toda esa información es casi inmanejable para dar la vuelta atrás, pero lo tienes que ir guardando atrás para adelante. Claro, cada vez ten en cuenta que el commander es el que tiene que saber qué es lo que está sucediendo, pues ya se guarda sus identificadores de transacción individuales o demás para intentar deshacer. Para. No, que yo cuando estuve en el proyecto de esto, precisamente los arquitectos no dijeron esto de las compensaciones y eso era inmanejable porque lo nuestro a la larga de un contrato tocaba en 100.000 sitios. Claro, yo jamás me vi haciendo eso. Es la complejidad, claro, cuanto más sea la complejidad del proceso, efectivamente lo complica. Esto, de todas formas, si desde el principio lo estás diseñando sabiendo que lo tienes que compensar, facilita infinitamente la problemática. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto que vosotros estamos viendo aquí como un microservicio súper sencillo, ¿no? Esto a lo mejor no es un microservicio, sino que es el sistema legacy X al cual estás llamando. Hostia, apunta a codificar ahí un sistema de compensación, ¿vale? Pero es que o haces eso o no tienes alternativa. Es decir, una vez tú ya te metes en un sistema que no controles tú, la única forma de deshacer una operación que hayas hecho es intentar compensar de alguna forma, es decir, intentar hacer la contraoperación. Ya os digo, si es un microservicio, pues joder, más o menos es manejable porque tú lo estás diseñando, tú ya estás teniendo en cuenta que se tendrá que compensar posiblemente en algún momento, ¿vale? Por lo tanto, es muchísimo más complicado hacer esto que en sistemas que no sean tuyos propietarios, ¿vale? Bueno, simplemente el tema de que se trata todo como una máquina de estados y al final pues hay que realizar un mecanismo de compensación, ¿vale? Ejemplo de la vida real, a mí este me ha hecho mucha gracia, es la elección de las mises, ¿no? Tenemos aquí las dos mises que hacen como que se llevan bien, se produce la elección de las mises, la gana esta de aquí, ahí va, me he colocado, vaya, se me ha ido. Bueno, este de aquí es el señor del mecanismo de compensación. Es curioso porque no es fácil pillar un mecanismo de compensación justo en el momento de ejecutar, ¿vale? Deshace la operación, le quita la corona a la una y se la entrega a la otra, ¿vale? Operación compensada. Vale, este de aquí es el que me parece más interesante, pero a veces es el que requiere mayor complejidad, ¿vale? En este aquí vamos a aplicar tanto la parte de CQRS como la parte de event sourcing que hemos estado hablando antes. Y además nos metemos con las arquitecturas orientadas a eventos. Bien, para que esto funcione, lo primero es que todo, absolutamente todo, necesitamos tratarlo como si fuese un evento, ¿vale? Tenemos vamos a seguir con el mismo ejemplo. Este de aquí es el de pagos y este de aquí es el de envío, ¿vale? Vamos a tener igualmente un commander que estaría por encima, que sería el que ordenaría la escritura tanto del servicio de pagos como el del servicio de envío. Bien, lo que hacemos es que almacenamos ese evento y lo lanzamos contra un message broker, una cola de mensajes que va a ser el que nos va a permitir hacer que este de aquí, parte command, ¿no?, parte de query, cuando reciba los dos eventos y solamente si recibe los dos eventos, dé como resultado correcto esa operación. Este de aquí ya puede ejecutar en modo transaccional, es decir, en su base de datos dirá, esta operación se ha ejecutado. ¿Cómo sabemos si se ha ejecutado? Porque primero, este de aquí habrá hecho las operaciones que deba hacer y en esta base de datos nos encontramos con que la operación es buena. ¿Cómo sabremos si ha fallado? Pues cuando uno de los eventos proporcione un error, este de aquí nunca va a recibir los dos eventos de escritura correctamente y por lo tanto este de aquí se va a considerar que la escritura no se ha realizado. Pero diréis, joder, este de aquí ya ha escrito, ¿no? Porque este de aquí hará su operación de escritura y este de aquí hará su operación de envío, que es la que ha fallado. Muy bien, volvemos nuevamente al elemento de CQRS, es decir, los queries a partir de ahora no van a ir solamente contra esta base de datos que te indica si ha funcionado o no, sino también con esta. ¿En qué momento se considera que se ha hecho pago? Cuando este de aquí diga que se ha pagado, porque él mismo ha pagado, él mismo ha ejecutado su operación, y esta base de aquí, esta base de datos de aquí, indique que se ha producido el pago, ¿vale? Es decir, todo, absolutamente todo, lo convertimos a eventos. Muy bien, tenemos la cola de mensajes, que es donde se van a enviar todos los eventos, y tenemos un elemento que es el que coordina toda esta operación de lectura-escritura para intentar cuadrar si la operación se ha llevado con éxito o no. Esto nuevamente, como os comentaba, event sourcing, ¿no? El resultado final de la operación es la suma de todos los elementos intermedios. Pensad que en vez de 2 tenemos 20. Pues este de aquí va a tener que ser mucho más listo para intentar controlar si esos 20 le han llegado o no. A partir de ahí pues, le podéis poner todo el tema de timeouts y demás que os hagan falta poner para desechar una operación. Si en 2 segundos no se ha ejecutado el proceso de pago y envío, pues la cancelamos. Bueno, este de aquí será el que lo realice. Si de repente le llega el evento del envío, bueno, tú ya has dado por hecho que esa operación no se ha realizado, por lo tanto, este de aquí es el listo que va a decir que se cancela, por lo tanto no se ha ejecutado, ¿vale? Ejemplo de la vida real. Bueno, pues yo cuando era pequeño siempre nos íbamos a intentar jugar al parque, ¿vale? Entonces, siempre que nos jugábamos al parque nos juntábamos todos los amigos, estábamos yo, David, otros tantos Alex y el otro es otro David, pero que siempre le llamábamos solo el otro, ¿vale? Entonces, cuando queríamos ir a jugar al parque, pues uno decía yo puedo, pues venga, nos vamos al parque. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que daban las notas, había uno que estudiaba poco y generalmente no podía. ¿Resultado total de la operación? No hay parque, ¿vale?
¿Cuál es el resultado del parque? Pues que todos, en este caso, ya han dicho que sí que pueden ir, ¿vale? Si no, la transacción se aborta. He corrido un huevo porque pensaba que iba a perder tiempo porque hemos empezado tarde, pero bueno, este es el fin de la presentación, ¿vale? Última nota, en Paradigma estamos buscando gente, precisamente la gente que estamos buscando es gente como vosotros, que esté interesada por temas de tecnología, y a ser posible encima, que si le gusta el tema de microservicios, que en Paradigma nos gusta mucho, pues que bueno, pues, si estáis buscando una oportunidad para cambiar y más, pues estamos buscando a alguien como vosotros, ¿vale? No sé si tenéis preguntas o cosas que no hayan quedado claras. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir.